para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... Creadores artificiales, desenredando la inteligencia artificial generativa. Antes de iniciar, y como lo hacemos con todos nuestros episodios, queremos agradecerle a la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, porque gracias a ellos es que podemos producir este podcast, y especialmente a Johan Umaña, que ha estado ahí durante los 3 años que ya llevamos con este podcast. Y hoy llegamos a la conclusión del año 2024 y lo vamos a cerrar de una gran forma, hablando de inteligencia artificial. Lastimosamente, Laura y Federico no se encuentran disponibles el día de hoy, pero eso no importa porque sí importa mucho, pero tenemos un invitado especial para poder discutir este tema. Entonces, volviendo al tema de hoy, la inteligencia artificial, vamos a hablar un poco de un campo muy en específico, que es la inteligencia artificial generativa, y cómo es que está revolucionando la forma en que entendemos la creatividad y, en cierta parte, la innovación tecnológica. Capaz de generar imágenes, música, texto e incluso ideas complejas. Esta rama de la inteligencia artificial no solo desafía los límites de lo que pueden hacer las máquinas, sino también nuestra propia definición de lo que significa ser creativo. Pero detrás de esta aparente magia hay preguntas fundamentales sobre cómo comenzó este movimiento, qué lo diferencia de otras inteligencias artificiales y cómo está transformando básicamente todas las industrias. Entonces, en este episodio vamos a tratar de desentrañar estas cuestiones, explorando los hitos tecnológicos que dieron forma a la inteligencia artificial generativa y los cambios radicales que ya está generando en sectores como la educación, el arte y la comunicación. Para el día de hoy nos acompaña Felipe Mesa, experto en inteligencia artificial e investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial para las Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Así de que, Felipe, sin más preámbulos, entrémosle de una vez al tema. Bienvenido a este episodio, Felipe. Muchas gracias por participar. Excelente, Daniel. No, muchas gracias por la invitación, más bien. Y bueno, no, excelente que conversemos sobre estos temas tan interesantes. Antes de iniciar con esas preguntas que hemos discutido tú y yo, ¿tú me podrías comentar cómo fue que llegaste a esto? O sea, ¿cómo te adelantaste a la ola? ¿Cómo fue que empezaste a especializarte en este tema? Claro, bueno, es interesante porque yo saqué la carrera, yo estudié electrónica en el año 2000 y estuve pues muchos años en la industria. De hecho, estuve 20 años en la industria, me incorporé a la academia recientemente, los últimos 4 años, pero más o menos como por ahí del 2010, 2012, 2010, digámoslo, me llamó mucho la atención un posgrado en la misma área de electrónica, y ahí fue donde empecé como a empaparme un poco de estos temas, en aquella época muy diferente a lo que hoy es el calor del momento que se vive con lo que es la IA, pero empezó con, la especialidad que yo estudié en ese posgrado fue procesamiento digital de señales, entonces de alguna u otra forma estos temas siempre salen a la luz y ahí empezó todo. Básicamente empezamos ahí con este tema. Yo también pues soy muy aficionado a la astrofísica, entonces de alguna u otra forma lo empecé a conectar con ese posgrado, lo empecé a conectar a lo largo de los años y finalmente todo aterrizó con un doctorado que estamos concluyendo, que es precisamente en el área de IA para un par de problemas particulares en astrofísica. Perfecto, pero entrémosle ya de uno al tema. Para ti, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Claro. La inteligencia artificial generativa, Dani, primeramente debemos de tener muy claro que es una de las posibilidades que tenemos en el campo de la inteligencia artificial. Es un tipo, llamémoslo así, de inteligencia artificial. Y es básicamente la creación de cosas nuevas.
algo así como crear texto, como crear imágenes, crear música o inclusive hasta videos. La diferencia que tiene, por ejemplo, con otros tipos de inteligencia artificial es que otros tipos de inteligencia artificial llevan a cabo predicciones, llevan a cabo clasificaciones. En este caso, en la IA generativa, nosotros lo que estamos hablando es de creación de contenido original. Algo así como si fuera una inteligencia creativa, digámosla entre comillas, y a lo largo de la conversación vamos a ir hablando porque te digo creativa entre comillas. Y lo más importante quizás, Dani, es entender que no es todo lo que la inteligencia artificial representa. La inteligencia artificial es un gran concepto, veámoslo así como una gran sombrilla que tiene diferentes caídas de agua, ¿verdad? Y una de esas caídas es la generativa, de la cual tanto se ha hablado hoy, pero es parte de un campo mucho más amplio. Ok, pero ¿cómo fue que comenzó todo esto de la inteligencia artificial generativa? Claro, bueno, es importante comentarte, ¿verdad?, que la inteligencia artificial como tal no es un concepto nuevo. Te lo comento porque en muchas ocasiones con el boom que ha tenido en los últimos 15 años, se piensa que es algo como relativamente nuevo y no lo es. Data de los años 30, los años 40, las primeras conversaciones teóricas que grandes mentes tuvieron en aquella época, pero particularmente con lo que es la generativa, en los años, a principios de este siglo, en los años del 2000 al 2010, se empiezan a dar algunas muestras teóricas de básicamente cómo es que se llevan a cabo ese tipo de tareas, crear algo, digámoslo, artificialmente, pero no es hasta el año 2014 cuando se genera una de las primeras arquitecturas que transformaron totalmente esto, que son las redes adversarias generativas. Eso ocurrió en el año 2014 y fue parte precisamente de los estudios doctorales de un científico llamado Ian Goodfellow, donde se crea esto. ¿Y qué es esto de las redes adversarias generativas? Es básicamente desde una perspectiva muy alto nivel como un trabajo en parejas de un par de elementos en esa arquitectura. Uno de esos elementos lo que hace es crear contenido a partir de ruido, a partir de información que no representa absolutamente nada. Y el otro elemento lo que hace es que evalúa ese contenido, a ver qué tan bueno es, qué tan malo es, ¿verdad? Uno es como un generador y el otro es como un evaluador, digámoslo, de ese contenido. Y literalmente lo que ocurre en esa arquitectura que de las GANs, como tradicionalmente se les conoce, por la abreviatura, ¿verdad? GAN, es precisamente lo que ocurre, es un juego entre ellos, uno tiene que engañar al otro haciendo cosas falsas que parezcan muy reales y el otro tiene que ser muy bueno distinguiendo entre esas falsas y esas reales, ¿verdad? Eventualmente, ¿qué ocurre? Eventualmente ocurre que va a poder el generador engañarlo y eso que se crea que es sintético es tan real que pues pasa como una imagen real o un dato real. Entonces, esto vino a transformar totalmente lo que es el concepto de la inteligencia artificial generativa a partir de ese año, porque eso le abrió la puerta a una serie de elementos que empezaron a crearse, como por ejemplo los transformers, que hoy en día pues son elementos fundamentales de las arquitecturas como ChatGPT que tanto están de moda. Entonces hablemos un poco, ya introdujiste ahí un tema interesante. Número uno, ¿qué son las GANs y los Transformers? ¿Y qué papel jugaron en esta historia? Así es. Más o menos como en el año 2014, cuando empezó todo esto de las GANs, empezaron a hacerse las primeras aplicaciones generativas que eran imágenes. No sé si recuerdas en aquella época esas caras que veíamos que, sí, bueno, todavía no asustaban, pero fue como en el 2017 que ya asustaba porque ya uno las veía y uno sinceramente no había forma de distinguirlo entre una imagen de una cara real y una cara sintética. En el año 2017, como parte también de estos procesos generativos, en otra rama que venía más bien de la rama del procesamiento natural del lenguaje, se empieza a trabajar muy fuerte el tema de, por ejemplo, lo que es los textos o la predicción de los textos, digámoslo así. Eso empezó desde hace muchos años con arquitecturas neuronales recurrentes, pero como te repito, en el 2017 se introduce el concepto de transformer o transformador, que en esencia es un concepto altamente complejo técnicamente, pero en esencia lo que hace es que ahora introduce el contexto de lo que es, digámoslo, el texto. Ya no solamente una letra después de la otra o una palabra después de la otra, sino que a través de un mecanismo que se llama atención, nos involucra ahora el tema del contexto. Eso se fue transformando a lo largo de los años. Por ahí dio origen a una arquitectura muy popular que se llamaba BERT,
se llama BERT, así como BART, pero con E, BERT, ¿verdad? Que es en esencia la misma idea de tener el contexto de todo el texto completo, digámoslo, ¿verdad? No solamente palabra por palabra, pero es un contexto bidireccional, es un contexto anterior y posterior a lo que nos interesa analizar en ese texto. Eso de BERT funcionó muy bien y eso, pues, posteriormente con gente que es muy inteligente, planteó la siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros preentrenamos esos modelos? Bueno, fue una propuesta muy interesante porque dio origen a lo que se conoce como el transformador generativo preentrenado, que si te fijas, las letras de su acrónimo en inglés son GPT o GPT, ¿verdad? Y ahí el resto de la historia, pues ya todos la conocemos o por lo menos la hemos experimentado en alguna medida porque dio origen a una serie de generaciones de GPTs, donde ya, digámoslo ahí, básicamente eran datos masivos, con texto en todas las direcciones. Salió la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4. De hecho, actualmente estamos en la versión 4, se trabaja en la versión 5 y dio origen a lo que son los grandes modelos de lenguaje hoy en día tan conocidos, particularmente como ChatGPT, que de hecho el GPT, eso es lo que significa, ¿verdad? Transformador generativo preentrenado, que es hoy en día una de las herramientas más utilizadas en el ámbito generativo. Ahora, Felipe, ¿por qué la inteligencia artificial generativa? Y tú lo hablaste un poco al inicio de este episodio, que no es todo lo que hay. Y cuéntanos un poco, o sea, esta es solo una pequeña rama de todo lo que se puede explorar. Correcto. Hoy en día están ocurriendo ciertas situaciones a nivel académico, a nivel de la industria, y tal vez una de las más sesgadas es el hecho de pensar que la inteligencia artificial que nosotros tenemos o que existe es ChatGPT, por ejemplo. Y ChatGPT, si te fijas, es solamente una de las alternativas de una área que se llama los modelos grandes de lenguaje, de una rama que se llama la inteligencia artificial generativa, de algo mucho más grande que es la inteligencia artificial. Entonces, al final del día, ese es un sesgo que se está cometiendo hoy en día. Mucha gente piensa que ChatGPT o las paradigmas generativos, el aprendizaje generativo es IA, y no es así, no es así. Eso es solamente una pequeña porción del gran mundo que es la inteligencia artificial. Existen otros tipos de IA, por ejemplo, la más clásica es la IA predictiva. Esa IA, por ejemplo, la conocemos como una rama de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje automático, y básicamente lo que se hace es tener un montón de posibles algoritmos inspirados, muchos de ellos en lo que es la inteligencia biológica de diferentes eventos, situaciones que ocurren en la naturaleza, que consideramos inteligentes, para poder precisamente hacer esto, digámoslo, poder clasificar imágenes médicas, poder predecir valores de precios de mercado de algún producto o cosas de ese tipo. Existe también, por ejemplo, la IA que es más orientada como al control, digámoslo, ¿verdad? O a la optimización. En lo que es la IA orientada al control, tenemos muchísimos casos que se han unido hoy en día con otra rama interesantísima de la ingeniería, que es la robótica. Entonces, ahora se está hablando mucho de lo que es buscar un poquito la autonomía o la semiautonomía de los robots. Se habla mucho de agentes para robótica basados en IA. Otra rama, la optimización de procesos, saber cuáles son el conjunto de variables que me producen el mejor resultado, digámoslo con el mínimo error, pero con las otras variables que me pueden llevar a ese mínimo error, evidentemente sin ocasionarme problemas o de la forma más efectiva. Ahí también, inspirados en la naturaleza, muchísimos modelos genéticos evolutivos nos presentan, digamos, otro paradigma totalmente en la IA para poder resolver otro tipo de problema. En términos generales, existen muchísimos paradigmas dentro de todo esto, y la IA generativa es solamente uno de ellos. Es importante tenerlo claro para poder tener discusiones correctas hoy en día. Pero pongamos esto en contexto. O sea, un país como Costa Rica, y antes de iniciar esta grabación, estábamos hablando un poco sobre qué tipo de investigación se realiza en el país. O sea, un país relativamente pequeño, o sea, ¿qué tanta investigación puede realizar? ¿Qué es lo que hacen ustedes en el laboratorio donde trabajas? Claro, claro. Bueno, precisamente nosotros trabajamos en diferentes líneas de la IA. ¿Sí? Te puedo hablar, por ejemplo, de que en el laboratorio de inteligencia artificial para las ciencias naturales, que es donde yo pues trabajo en esa parte de investigación, tenemos una línea que es de robótica cognitiva, donde pues precisamente se está haciendo ese cruce entre lo que es la robótica tradicional con la parte, digámoslo, de herramientas o paradigmas
del ámbito de la inteligencia artificial, que es pues precisamente lo que buscan es un poco esa semiautonomía, llamémoslo así, o esa inteligencia artificial en los robots. Entonces, por ejemplo, ahí casualmente ahora tenemos unas ideas muy interesantes porque estamos trabajando, por ejemplo, ideas alrededor de lo que son enjambres de robots. Eso lo estamos trabajando con el laboratorio de robótica también del TEC, donde queremos pues precisamente que a través de agentes inteligentes, que es un tema también muy, muy de moda hoy en día en el ámbito de la IA, ellos puedan tomar decisiones. Por ejemplo, casualmente estamos ahora abordando un tema interesante que es, por ejemplo, qué hacer en el caso de una emergencia, qué hacer en el caso de que se presente una situación especial. Lo más interesante de todo esto es que lo que sea que suceda, ellos lo deciden. Ellos son capaces, muy apalancados precisamente en los modelos de lenguaje, en tomar decisiones que pues precisamente los lleva a un objetivo puntual en una situación determinada. Hay otras líneas que tienen que ver, por ejemplo, con bioinformática, donde igualmente pues se trabaja lo que son los temas de extracción de patrones, de ciertos elementos, ¿verdad?, del ámbito de la genética, por ejemplo. Y particularmente te puedo hablar de una área que es la que yo estoy involucrado, que yo soy el que pues la dirige en el laboratorio, que es la parte de inteligencia artificial para problemas en astrofísica. Ahí pues tenemos estamos abordando cierto tipo de problemática, por ejemplo, con lo que es la detección de exoplanetas, esto es planetas en otras estrellas diferentes al Sol, en otras partes del universo. Estamos desarrollando inteligencia artificial pues para pues precisamente con arquitecturas a la medida poder detectar mejor y caracterizar esos planetas. También, por ejemplo, estamos trabajando con lo que es la predicción del clima espacial, esto es, digámoslo, la actividad del Sol que afecta a la Tierra, cómo podemos nosotros adelantarnos a alguna situación que eventualmente pueda afectar la Tierra, las telecomunicaciones, por ejemplo. Bueno, estamos precisamente desarrollando estrategias generativas, basadas precisamente en el tema que nos trae esta tarde, con algoritmos genéticos para, por ejemplo, poder crear datos sintéticos informados y poder entonces ahora sí aplicar estrategias de aprendizaje profundo para poder mejorar las predicciones. Ese tipo de cosas son algunas de las que estamos haciendo en el laboratorio. Perfecto. Hablemos un poco de los cambios que se van a venir en la industria. O sea, ya hemos visto los últimos 2-3 años cómo ha explotado la inteligencia artificial en todas las ramas que has mencionado. Pero, ¿qué podemos esperar en el 2025, 2026? Hablemos en un paradigma hasta, digamos, 2027, 2-3 años. Claro. Estamos en un momento clave de precisamente este tipo de cambios que se van a presentar, porque podemos estar de acuerdo o no con lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, que muchas cosas son muy, muy positivas, otras tal vez no son tan positivas y hay que trabajarlas más, pero lo que no podemos negar es que esta transformación, o sea, negar esta transformación es inevitable, es no ver la realidad. Y pues precisamente en muchísimas verticales se están presentando grandes impactos, grandes transformaciones. Por ejemplo, una de ellas es precisamente la industria del entretenimiento, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, ahora lo que se está trabajando mucho es la perspectiva, digámoslo, positiva de lo que es el aprendizaje generativo. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la forma en que se generan ahora los efectos visuales, digámoslo, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues siempre la edición por computadora ha sido una rama interesantísima para todo esto, pero con el auge de la inteligencia generativa eso cambia. Ahora hay muchas otras formas de poderlo lograr. La misma escritura de los guiones, por ejemplo, ¿verdad? Que es un tema que más adelante podemos tocar con más profundidad, pero debe de visualizarse no como algo que le va a quitar las ideas al creativo, digámoslo, al ser humano, a la persona, ¿verdad? Sino más bien debería de tomarla como un complemento, ¿verdad? Y poder, por ejemplo, hacer los primeros arranques de las temáticas de los guiones y ya después agregarle ese factor humano, ¿verdad? Para pues terminar todos esos guiones. ¿Qué más te puedo comentar en la salud? Tremendo, la salud, para lo que es el descubrimiento de nuevos medicamentos, nuevas enfermedades. Precisamente esta parte generativa es fundamental para lo que es crear nuevos datos sintéticos. En muchos ámbitos se cuenta con suficiente información para, por ejemplo, abordar ese tipo de situaciones, como predecir nuevos efectos de una medicina, como predecir nuevas posibles variaciones de un virus, pero en otros ámbitos no, en otros campos pues se cuenta con una información, pero no es suficiente como para someterla a un modelo de inteligencia artificial y poder hacer esas predicciones. Hay que recurrir a datos sintéticos y ahí es donde eso pues calza bastante. ¿Y qué te puedo decir de la educación? El área en la cual nosotros nos desenvolvemos. Es impresionante, digamos, por ejemplo, se puede utilizar para muchas cosas buenas, como por ejemplo para lo que es
la personalización de contenidos de los estudiantes, por ejemplo, basados en algún tipo especial de aprendizaje, ¿verdad? Algo que se le facilite más al estudiante, no sé, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico. La inteligencia artificial generativa puede ser un factor fundamental en esa parte, porque pues, precisamente mejora mucho la situación. Que hay desafíos, que hay retos, que tal vez no se esté usando para lo correcto. Bueno, eso es parte, pues, precisamente de las discusiones que vamos a tener, no en el 2025, sino que yo creo durante muchos años más, ¿verdad? Como al día de hoy, vea la internet cuánto tiene, ¿verdad? Desde que se lanzó por primera vez, al día de hoy seguimos teniendo discusiones éticas al respecto, por ejemplo, ¿verdad? A mí, justo tuve la oportunidad de estar en China justo hace un año y estuve visitando una empresa de inteligencia artificial, ¿ok? Y me llamó mucho la atención que se estaba enfocando mucho en la educación. Tú mencionaste un poco sobre los efectos que va a tener en la educación, pero ellos lo que estaban haciendo es como un asistente, no solo para los profesores, sino también un asistente para llevar al estudiante desde primer grado hasta bachillerato y darle seguimiento. Entonces, el algoritmo calificaba automáticamente los exámenes y le decía al profesor, debido al comportamiento de este estudiante durante el tiempo y dados los resultados, él va a requerir A, B, C y D. Y entonces el profesor va, justo lo que tú estabas diciendo, cómo poder adaptar el contenido educativo para que todos los estudiantes puedan sobresalir a futuro. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. El impacto es sumamente disruptivo, la IA, en la educación. Ahí, y eso implica varios cambios y es casi que podría ser el tema de conversación para una edición de estos podcasts, ¿verdad? Porque es un cambio que implica todo, desde la perspectiva de como líderes, digámoslo, de estas iniciativas de educación, desde la perspectiva de profesor, desde la perspectiva de estudiante. Es interesantísimo, es un área que se va a ver altamente, no se va a ver, perdón, se está viendo altamente impactada por estas cosas. Así es. Bueno, hablemos un poco de ética y desafíos, porque se las trae. Sí, claro. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta hoy en día la inteligencia artificial generativa? Como te comenté hace un rato, sí, esto es muy bueno, ¿verdad? Todo lo que, el potencial, digámoslo, que tiene la inteligencia artificial para mejorar las cosas, pero hay retos, como en todo, ¿sí? Dependiendo, digámoslo, del enfoque que le demos, retos desde la perspectiva de usuario, retos desde la perspectiva de arquitectos creadores de estos algoritmos o líderes de iniciativas a nivel de diferentes sectores de la sociedad, existen diferentes sesgos, pero tal vez yo te podría, Dani, resumir tres grandes aspectos que hoy en día debemos de prestarles atención y también reflexionar sobre ellos, pues precisamente para darle un adecuado uso a toda esta inteligencia artificial generativa. El primero de ellos es el que tiene que ver con el sesgo de los datos. Aquí, digámoslo, hay algo que debemos de romper inmediatamente. Se ha trabajado mucho en eso en los últimos años, pero es importante dejarlo bien claro. La inteligencia artificial no es algo mágico. O sea, no es algo como una cajita de mago donde lo que sea que yo le ingrese, voy a obtener a la salida los mejores resultados o las mejores predicciones o las imágenes más impactantes que uno se puede imaginar en el ámbito generativo. No, la IA en todos sus paradigmas es básicamente una serie de algoritmos, esto es modelos matemáticos, modelos computacionales que hacen algo. Y ese algo es precisamente lo que los algoritmos de IA le dicen que hacer a los datos. Pero los datos son fundamentales, ¿sí? Debemos de tener claro eso porque cualquier arquitectura que vayamos a crear de inteligencia artificial generativa o cualquier uso que le vayamos a dar a una arquitectura ya creada va a depender de la calidad de los datos. Entonces, en esta parte debemos de ser sumamente, digámoslo, claros y tener esto presente. Siempre todo resultado que vayamos a ver va a ser un reflejo de los datos que nosotros le estamos ingresando. Entonces, la vez pasada, por ejemplo, en un curso precisamente tenía una conversación con un estudiante porque me comentaba, es que, profe, estábamos viendo un algoritmo que usábamos para creo que era como para detectar niveles de tasas de criminalidad en ciertas regiones y siempre como que los latinos, digámoslo, tenían como ese sesgo, ¿verdad? Como que la probabilidad era alta que cometiera tal vez un delito. Yo conversando con él, yo le decía, bueno, vamos a ver con qué datos se entrenó eso.
Evidentemente, si uno, digámoslo, tiene datos sesgados a nivel racial, digámoslo, o a nivel cultural o a nivel de género, pues evidentemente también los resultados van a estar sesgados. Entonces, no es un tema como de que los algoritmos son malos y siempre, digámoslo, golpean a las minorías. No, no, no. Es que los datos que se le ingresan son la materia prima que tiene para tomar las decisiones que se van a tomar. Entonces, esa parte de los datos debemos de prestarle muchísima atención para siempre asegurarnos en la medida de lo posible de ser lo más objetivos con ese dato que le estamos inyectando. Por otro lado, y hablando un poco de los datos, tenemos lo que es la parte de la desinformación, ¿verdad? Esa parte también es muy importante. Sabemos de la creación, bueno, con toda esta parte generativa de la creación de lo que llaman los deepfakes, digámoslo, ¿verdad? Noticias falsas, imágenes falsas, audios falsos. Es una preocupación real y es una preocupación de las más altas que tenemos hoy en día en lo que es el marco de la inteligencia artificial generativa. Hay que prestarle atención y ahí pues hay muchas formas de abordar el tema, ¿verdad? Pero uno de los más, digámoslo, formas más importantes es a través de la educación. ¿Cómo es que usamos esta tecnología? ¿Para qué la estamos utilizando? ¿Y qué es lo que queremos nosotros usarla? Como te decía hace un rato, veamos el caso de Internet. Hoy en día Internet igualmente se sigue utilizando, saquemos todo lo de la inteligencia artificial de la ecuación, se sigue utilizando para cosas que no son buenas. Entonces es un tema que generación tras generación, año tras año, pues debemos de seguir abordando de manera importante. Y finalmente, tal vez otro reto importante, hablando de esta parte creativa, tiene que ver con lo que es la propiedad intelectual, digámoslo así. Vamos a ver, ¿qué imágenes se usan en un modelo generativo para, por ejemplo, crear imágenes sintéticas? ¿Son imágenes que tienen propiedad intelectual o son imágenes que alguien se las robó o son imágenes que están abiertas? Esa parte hay que abordarla muy, muy, muy seriamente porque la información, pues ciertamente mucha es abierta, pero otra información no lo es. Entonces son parte, digámoslo, de los retos, Dani, que debemos de prestarle mucha atención y tomarlos en consideración cuando conversemos y cuando vayamos a utilizar este tipo de tecnologías. Okay. Antes de continuar, me gustaría recordarle a la audiencia que si quieren escribir preguntas, lo pueden hacer, especialmente en LinkedIn, YouTube. Esas preguntas nos aparecen a nosotros y con mucho gusto se las podemos hacer a Felipe. Felipe, ¿qué pasa con el impacto laboral que va a tener la inteligencia artificial a corto, mediano plazo? Y esta inteligencia artificial generativa va a reemplazar ¿cuántos trabajos? Claro. Claro, es todo un tema, Ani. Es todo un tema caliente en este momento de discusión y lo será por mucho tiempo más. Y aquí hay una realidad, digámoslo, más allá de la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Veámoslo primero desde la parte más global, la IA en general. La respuesta es, pues sí. O sea, no vamos a mentir, no tenemos que engañarnos. La IA está, digámoslo, al día de hoy ya desplazando ciertos trabajos. Y esa es la realidad, digámoslo, ¿verdad? Ahora bien, podemos verlo desde dos enfoques, ¿verdad? El pesimista y el optimista. Si lo vemos desde la perspectiva optimista, digámoslo, ¿verdad? Bueno, ¿qué son esos labores que principalmente en el corto plazo y ya en este momento se están, digámoslo, siendo reemplazadas por la IA? Bueno, todo lo que es de automatización, todo lo que es automático, todo lo que es mecánico, ¿verdad? Cuando hay labores de, por ejemplo, llevar a cabo cierto tipo de tareas que son muy puntuales, que son muy seguidas, que son bastante repetitivas, la IA es el candidato fundamental para poderlo desplazar, ¿verdad? Pero, como te repito, optimísticamente hablando, la IA también está creando nuevas opciones, nuevos trabajos. Por ejemplo, digámoslo, ahora no es solamente crear algoritmos, no es solamente ser, digámoslo, pues ingenieros para poder abordar este tema desde la perspectiva técnica profunda, sino también desde la perspectiva usuario, ¿verdad? Entonces ahora hay nuevos puestos de trabajo, personas que se encargan precisamente de cómo evangelizar estos temas, cómo llevarlos a la empresa, cómo trabajar estrategias para poder, digámoslo, no quedarse atrás en todo esto que está ocurriendo. Entonces, esa sería como la parte optimista de todo esto. La parte pesimista sería eso, ¿verdad? La parte pesimista sería bueno, la IA me va a dejar sin trabajo, entonces ahora qué hago, ¿verdad? No, si por ejemplo una persona en este momento tiene un trabajo que es altamente automatizable, perdón, es un buen momento, por ejemplo, para replantear, para ver de qué manera es eso que tal vez
la automatización no puede lograr, cómo más bien lo puede reforzar, cómo puede ampliar su educación y eventualmente pues no lo agarre de sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, más o menos por ahí es la parte laboral en ese ámbito. No, porque hace como un par de meses yo estaba viendo un gráfico muy interesante que decía que entre más mi trabajo requiera presencialidad, menos es la posibilidad de que la inteligencia artificial va a quitarme mi trabajo. Por ejemplo, un doctor, una enfermera, no sé, mecánico. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, o sea, ¿qué tanto será cierto? Sí, yo tal vez personalmente, yo no me iría tanto, digámoslo, a la presencialidad o a la virtualidad, digámoslo, porque tuve la experiencia de trabajar, como te repito, 20 años en la industria y nosotros, yo durante muchos años viví esta parte de la virtualidad y yo creo que no es tanto como si uno está o no está presente, ¿verdad? Es lo que uno haga. O sea, al final del día la tarea que saques, que tengas bajo tu responsabilidad. Hay tareas que son altamente estratégicas, hay tareas que se necesita mucho conocimiento para poderlo decidir y tal vez minimizar los riesgos de alguna decisión a nivel de empresa. Eso se puede hacer en la casa o se puede hacer en la oficina, digámoslo, ¿verdad? Yo tal vez lo alinearía más con esto que te digo, la automatización. Si mi trabajo es una tarea repetitiva, si mi trabajo es A, B, C, D, no importa si yo llego a la oficina a las 6 de la mañana y entro a las 8, y si salgo a las 10 de la noche y la hora de salir es a las 6, eso no me va a ayudar en absolutamente nada. Es A, B, C, D, hay una IA que va a hacer A, B, C, D, E, F y G, y lo va a hacer mucho más rápido y lo va a hacer mucho más eficiente. Entonces, yo tal vez ese sería mi punto de vista en cuanto a eso que me comentas. Perfecto. Y tenemos la primera pregunta de la audiencia y es ni más ni menos de nuestra querida amiga Laura, que lastimosamente está enferma, pero ha tomado el tiempo de escribirnos una pregunta. Y dice así: a nivel de industria, ¿cuál podría ser la aplicación más perseguida en el momento por su poder económico o de dominancia? Ya Felipe habló de datos sintéticos para, por ejemplo, generar nuevos fármacos. Sí, claro. Es que en realidad, digámoslo, sí, vamos a ver, no habría como una industria específica, digámoslo, ¿verdad? Como que destaque en todo esto, porque esto permea absolutamente a todas las industrias, pero precisamente es eso, es donde se requiera tener algún tipo de contenido o de algún tipo de lo que sea, llamémosle producto, estrategia, lo que sea. Ahí es donde la IA generativa, digámoslo, ¿verdad? Va a ser fundamental. Como comentaba también hace un rato, en muchas ocasiones se visualiza la IA generativa como, digámoslo, totalmente el desplazamiento, digámoslo, de esos productos artificiales, llamémosles estos productos sintéticos, y no debemos de visualizarlo de esa forma, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, no sé, en alguna empresa que haga productos, por ejemplo, en esa industria, la IA generativa puede ser un instrumento fundamental para poder generar, por ejemplo, la primera versión o las primeras ideas en torno a un producto, ¿verdad? Y a partir de ahí ya se empieza a modificar. Entonces es eso, Laura. Básicamente, cualquier aplicación que sea de generar algo nuevo, ¿verdad? Una escritura, concebir una idea, los primeros pasos se pueden dar con la inteligencia artificial generativa. Definitivamente ese sería el punto donde cualquier industria podría verse beneficiada. Gracias, Felipe. Super. Avancemos un poco y hablemos, ya lo hemos discutido un poco, pero hablemos un poco más sobre el impacto en la educación y en la creatividad humana. Si la inteligencia artificial puede pintar cuadros o escribir novelas en segundos, ¿cómo va a afectar esto a la creatividad humana? ¿Estamos perdiendo algo único? Me encanta esta pregunta, Ani, porque tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando pues, precisamente anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo visualizo yo o cómo debo yo adoptar la inteligencia artificial generativa en los procesos cotidianos a todo nivel en la sociedad? Hay que tener algo claro
y eso hay que decirlo, la IA generativa no reemplaza la creatividad humana, pero sí la va a redefinir, ¿sí? Eso es un punto de partida que debemos de tener claro, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablamos ahora de la pregunta de Laura, digamos, por ejemplo, en lugar de, digamos, un pintor, en lugar de pintar un cuadro desde cero, por ejemplo, podría, por ejemplo, utilizar la IA para crear, por ejemplo, un borrador o lo que llaman como un draft, digámoslo, una base de lo que es la pintura que quiere hacer, y luego lo puede personalizar bajo su propio estilo, ¿sí? Es como un tipo de colaboración, como debemos de abordar la IA generativa, no como un reemplazo, ¿verdad? Y esto, no solamente lo que es, esto es, digamos, por ejemplo, desde la perspectiva de creatividad humana, pero hablemos un poco, digamos, de la educación, ¿verdad? Lo que veníamos conversando desde el principio. Hay un nuevo concepto que hoy en día se ha estado incorporando precisamente bajo los nuevos paradigmas de inteligencia artificial generativa, principalmente en la educación, y es lo que se conoce como la intencionalidad, ¿verdad? La intencionalidad, tal vez en el pasado, antes de la inteligencia artificial generativa, era algo que estaba tan presente y era tan natural que nadie ni siquiera sabía que existía, digámoslo, ahora todo el mundo hacía las cosas y las hacía de cierta forma, bien, mal, más o menos, pero las hacía. La intencionalidad tiene que ver con la forma en que nosotros vamos a llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, una de las cosas en las que más se está utilizando hoy en día en el ámbito de ingeniería, la inteligencia artificial generativa es para, por ejemplo, la programación. Hace unos años, yo recuerdo mi primera red neuronal que programé más o menos como por ahí del 2010, más o menos. Recuerdo que nadie tenía ni idea de ni qué era, ni para qué servía, y mucho menos iban a pensar que 14 años después, ¿verdad? Iba a ser un boom. Uno tenía que literalmente agarrarse con el código y programar, y tal vez si no sabías cómo hacer algo, pues investigar. Era un proceso que tomaba tiempo y al final el producto final, pues era ese programa que hacía algo, ¿verdad? Hoy en día uno se puede apalancar muchísimo, por ejemplo, en lo que es la inteligencia artificial generativa para lo que es, digámoslo, tener ciertas pistas de más o menos cómo hacer el programa, ¿verdad? Eso se puede abordar con intencionalidad o sin intencionalidad. Con intencionalidad es cuando yo me apalanco en la IA generativa para, por ejemplo, tener algunas pistas de cómo construir una función en un programa, cómo poderlo ordenar mejor, cómo poder, digámoslo, hacer algo que se me olvidó, tengo rato de no hacerlo, pero mira, era con este comando. La intencionalidad consiste precisamente en saber qué es lo que yo estoy haciendo, saber qué es lo que yo estoy construyendo y con el fin siempre en mente para resolver X problema. ¿Por qué? Porque el día de mañana esa intencionalidad es lo que me va a permitir llevar a cabo modificaciones en ese programa o inclusive para otros problemas distintos. Pero la no intencionalidad es el gran problema que está ocurriendo hoy en día en la educación, y es que todo se lo dejamos a la IA generativa, ¿sí? Evidentemente no siempre lo va a hacer bien, ese es otro problema, ¿verdad? Y es hacer un programa que haga algo, pero dígame qué hacer, y yo no tengo ni la menor idea de qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Si tiene algo de suerte, le va a funcionar, pero cuando le pidan el primer cambio, ya ahí no lo va a poder lograr, ¿verdad? Y mucho peor, cuando le digan, explíqueme qué fue lo que usted hizo, no va a tener absolutamente, ¿verdad?, ningún tipo de idea de qué fue. Entonces, la intencionalidad en el marco de la educación es fundamental hoy en día, y eso como educadores, como estudiantes, debemos de trabajarlo muchísimo, pues precisamente para medir esos impactos, ¿verdad?, que sin duda alguna vamos a tener y estamos teniendo hoy en día. Me llama mucho la atención ese tema porque hace como unos meses quise hacer un experimento con ChatGPT. Dije, ¿qué tan rápido puede ser escribir un libro de un tema que manejo muy bien, que es, por ejemplo, gerencia de proyectos, y no tener que hacer todo el ejercicio de escribir el libro, sino ayudarle a ChatGPT a guiarlo a cómo poder escribir el libro? Claro. La cuestión es que en una semana, o sea, logramos escribir 9 capítulos, pero yo me fui dando cuenta que a medida que iban pasando los capítulos, ChatGPT se estaba perdiendo. Así es. Yo lo trataba de traer de vuelta y trataba de decirle, no, corrige esto, pero llegó a un punto donde ya no pude seguir escribiendo el libro porque no nos estábamos entendiendo. Así Entonces, gracias por esa explicación, porque ya estoy entendiendo qué fue lo que pasó. Claro, claro, y también tiene que ver con dos cosas interesantísimas, Dani. Tiene que ver con lo que tú le pides por ejemplo, ChatGPT. Es lo que le pides y cómo se lo pides, ¿verdad? Sí, porque a veces también yo conversando con estudiantes, ellos a veces pintan la perspectiva de que no es una persona, va a entender lo que tú le digas, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es que entre más especializado sea el tema, más tiende a fallar,
¿verdad? Ahora está muy de moda, Dani, esa palabra alucinar. A mí no me gusta mucho utilizarla porque alucinar es algo muy, muy humano, es algo muy Ajá. de nosotros, pero se está tendiendo a utilizar mucho en el ámbito generativo. Pero bueno, precisamente lo que te ocurrió fue una mezcla de todas estas cosas y de repente empezó a alucinar y a decirte cosas que de repente no No tenían tenían sentido. sentido. Sí, exactamente. Entonces, mucho con eso porque ahí es donde nosotros, tal vez pensando que nos va a salvar la tanda, más bien nos Exacto. hunde miserablemente, ¿verdad? Exacto, Así exacto. es. Entonces me decepcioné Mm. completamente después de una semana, o sea, perdí toda una semana, Sí, pero sí, sí. disfruté muchísimo todo el proceso, pero La llegué a un punto experiencia, donde, claro. la experiencia, pero llegué a un punto donde llegué a esa conclusión, o sea, todavía no está listo para reemplazarnos, todavía no es, Definitivamente. o sea, no, todavía le falta muchísimo para poder realmente hacer, si uno compara la labor con un especialista, no, Mm. no está al Así mismo es. nivel. Así es, así es, así es. Pero bueno, sigamos. La inteligencia artificial y la inclusión global. La inteligencia artificial generativa parece tener mucho potencial, como ya lo hemos discutido, pero es accesible para todos. ¿Cómo podemos evitar que aumenten las desigualdades? Pueden ser educativas, económicas. Eh, Mira, bueno, eso es todo un tema también. Sí, tal vez lo primero que te tengo que comentar, Dani, es que nosotros, digámoslo, deberíamos, principalmente los que tenemos roles de educadores, deberíamos enseñar a usar estas herramientas de una manera crítica y ética. O sea, eso es lo primero, ¿sí? Los estudiantes, por ejemplo, necesitan entender que la IA es solo una herramienta, ¿verdad? Y que esas habilidades humanas, como por ejemplo, no sé, mencionemos algunas, la empatía, la imaginación, el juicio crítico, eso sigue siendo insustituible, ¿verdad? Un poco lo que me hablabas ahora de tu ejemplo, ¿verdad? Y un poquito lo que te contaba un poco con esta parte, ¿verdad? De lo que estamos visualizando en la educación, hay que tener, hay que mantener esa imaginación. Entonces es fundamental tomar a la IA con generativa como un aliado, como ese aliado que me va a dar ese empujón, que me va a ayudar, pero esa parte humana no podemos, esas habilidades humanas no solo no podemos dejarlas de lado, sino hay que tomarlas más fuertemente en consideración. Hace poco conversaba con un estudiante que me decía, profe, yo ya los correo ni los redacto. Yo le hablo ahí a la aplicación, le doy la prosa, me acomoda la estructura y yo control C, control V y mando el correo. Y le digo, ¿y cómo te sentís? Y me dice, miserable, miserable. La vez pasada me escribieron un correo que tenía que responder sí o no y no lo contesté, me dio pereza. Mm. Porque entonces ve qué interesante este fenómeno, ¿verdad? O sea, no puedes caer en eso, ¿verdad? No puedes caer en eso que te envuelva y que como humano más bien te haga peor, ¿ok? Sabemos escribir, sabemos redactar, pues sigámoslo haciéndolo, apalanquémonos un poco con la IA generativa, pero el efecto de dejarla que nos envuelva y que nos convierta en personas inútiles es latente. Eso está ahí y hay que tenerle mucho cuidado, Dani. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de la audiencia. Viene de Manfred González. Buenísimo. En la inteligencia artificial generativa hay mecanismos para detectar y advertirle al usuario que la respuesta es una alucinación. No, no existe algo como tal. Eso, digámoslo, es algo que, de hecho, tampoco, digámoslo, hoy en día hay herramientas tan poderosas como para saber si eso que yo estoy recibiendo es generativo, ¿verdad? O es real, escrito por una persona. Eso es interesantísimo. El tema de la alucinación, pues precisamente es detectable por el ser humano especialista, así como a ti, Dani, te pasó, ¿verdad? Con el documento que nos comentaste a la hora de leer lo que nos está dando la IA generativa, ¿verdad? Esa parte, digámoslo, es fundamental en cuanto a eso. De hecho, está ocurriendo algo muy interesante que empecé a notar hace como 3 semanas, y es que en algunas redes sociales, hay personas que pues ofrecen sus servicios o cuentan su experiencia en el ámbito de toda esta IA generativa y hasta dan consejos, digámoslo, de cómo, por ejemplo, eso le llaman los prompts, ¿verdad? Los famosos prompts, Sí, ¿verdad? O sea, sí. cómo construir, digámoslo, el ingreso de información correcto para que no alucine, digámoslo, ¿verdad? Por ejemplo, el ChatGPT. Y eras que ha sido un poco gracioso porque en las últimas semanas me he encontrado con varios posts donde más bien, digámoslo, la persona se vende y cuenta su historia y el negocio que tiene en mente, pues para usar la IA generativa de manera correcta y con los prompts adecuados, pero él usa, o esas personas usan,
ChatGPT para hacer ese post, digámoslo, ¿verdad? Entonces es súper gracioso porque el post es todo alucinante. Entonces, o sea, se ve a milímetros que claramente usó ChatGPT para hacerlo. Entonces, es como una contrariedad muy interesante que he notado en las últimas 3 semanas. Entonces, sí, Manfred, paso un saludo, Manfred. Estos temas de alucinación, ahí es donde el humano, ¿verdad? Juega un rol importantísimo para detectarlo. Viene un comentario de Laura, no es como una pregunta, un comentario. Laura dice, claro, respecto a la parte laboral, esta semana leí que los ingenieros de software están a punto de enfrentar cambios similares como los que enfrentaron los ingenieros que hacían planos y diagramadores cuando entraron los programas de CAD y simulación. Así es. Y por supuesto, los ingenieros y dibujantes siguieron existiendo. Concuerdo con Felipe que la inteligencia artificial generativa mejora la eficiencia, pero no precisamente va a reemplazar por completo a las personas, a quienes toman decisiones técnicas y creativas. Sería cuestión de adaptarnos para aprovecharla de la mejor manera. Es totalmente alineado con Laura. Exactamente, eso es así. Tiene que ser nuestro aliado y nuestro buen aliado, no nuestro mal aliado tampoco, ¿verdad? Como te comentaba. Es así, exactamente, Laura. Gracias por tu comentario. Bueno. Ya entremos en la parte final y ¿cuál es el mensaje clave que quieres que nuestros oyentes se lleven con este episodio? Bueno, precisamente de alguna u otra forma lo hemos tocado por partes en lo que hemos conversado en estos minutos. El mensaje más importante es que la inteligencia artificial generativa es una herramienta. No es un reemplazo ni para la creatividad ni tampoco para el juicio humano, ¿sí? Su poder depende de cómo la usemos. Poco lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Y muy importante, no solo cómo la usemos, sino también de los datos que le brindemos para que haga lo que queramos que vaya a hacer, ¿verdad? Si nosotros somos responsables, puede tener una fuerza positiva impresionante y un impacto gigante en las labores diarias, sea cual sea el campo en el cual nos desempeñemos, para resolver problemas y también para, digámoslo, mejorar nuestras vidas, digámoslo, ¿verdad? No solamente la parte de la empresa, de lo que ocurre en el trabajo, sino también en lo que es de nuestro día a día, ¿verdad? El relacionamiento con otras personas, el entretenimiento, cosas de ese tipo. Ese yo creo que es el mensaje clave que debemos llevarnos en cuanto a esta temática. Ok. ¿Qué preguntas crees que la gente debería hacerse sobre la inteligencia artificial generativa? Que no hayamos discutido. Claro. Bueno, vamos a ver, yo tal vez, Dani, ahí lo colocaría en dos vertientes, digámoslo, desde la vertiente de usuario y desde la vertiente, por ejemplo, de líderes, sea sectores educativos, productivos, lo que sea. Si nosotros somos usuarios, nosotros debemos de plantearnos preguntas como, por ejemplo, ¿qué problemas puede resolver esta tecnología? Como te dije hace un rato, en mi industria o en mi vida, digámoslo, ¿verdad? Eso es lo primero, porque si bien es cierto, la IA generativa está de moda, tiene un poder muy, muy grande, no necesariamente va a ser la solución para muchos problemas, ¿verdad? El hecho de que esté de moda y el hecho de que ahora, a nivel de empresa, se hable tanto de eso, puedan haber otros paradigmas de IA que perfectamente me pueden resolver mucho más fácil el problema, ¿verdad? Entonces, eso es como lo primero, plantearse bien el problema que yo quiero resolver, a ver si es correcto o no utilizarla. Otra, por ejemplo, pregunta que como usuario nos debemos de plantear, ¿cómo puedo yo aprender a usarla de manera responsable? ¿Verdad? O sea, ¿cuáles son mis fuentes de información? ¿A dónde me estoy dirigiendo para utilizar esto de manera correcta? ¿Verdad? Ahí es algo que es clave para el éxito de la forma en que esto vaya evolucionando en el mediano plazo, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, tal vez sería como la tercera desde la perspectiva de usuario, ¿verdad? La última, pero no la menos importante. Y eso es, Dani, siempre tenemos que preguntarnos cuál es el impacto ético que va a tener, ¿verdad? Esa IA generativa que yo estoy utilizando, por ejemplo, en otras personas. Estoy usando imágenes que no son públicas, estoy utilizando contenido que está protegido. Esa parte ética es importante porque todo nace de ahí. Todo nace de ahí, ¿verdad? Y esas pequeñas decisiones que se tomen, pues eventualmente, ¿verdad? Van a ser muy grandes en el ámbito social, digámoslo, ¿verdad? En cuanto a lo que, digamos, serían esos impactos, ¿verdad? Como líderes en ciertas verticales, Dani, como líderes, yo creo que tenemos que pensar en varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es en la accesibilidad, ¿verdad?
¿Cómo podemos hacer que esta cosa que está de moda no nos cause más bien brechas y más bien no cause desigualdades a nivel social, ¿verdad? Eso es un punto crucial. Eso es un punto crucial porque, digamos, por ejemplo, ahorita todo lo que es el desarrollo de la IA generativa está siendo dominado, y hay que decirlo porque así es, por grandes empresas en países desarrollados. Esto es así. El resto lo que está es usándolo como un poquitito, ¿verdad? Entonces muchas comunidades están perdiendo ese acceso a estas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas cosas están en inglés, digámoslo, ¿verdad? En español también hay un montón, pero no son los únicos dos idiomas del planeta Tierra, digámoslo, ¿verdad? O sea, hay muchas comunidades pequeñas que están potencialmente quedando fuera de esto, ¿verdad? Y de la mano un poco de lo que es esa accesibilidad que como líderes tenemos que preguntarnos también, Dani, yo diría que sería la inclusión, ¿verdad? O sea, como líderes de lo que sea que, de la vertical o del grupo que sea que pertenezcamos, podemos hacer de esta IA generativa más exclusiva. Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Una te la acabo de comentar, ¿verdad? Que es la parte multilingüe, digámoslo, ¿verdad? O sea, cómo, por ejemplo, podemos diseñar IAs, principalmente los que trabajamos en el diseño de esto, que funcione bien para diferentes culturas, para diferentes idiomas. Esas son oportunidades que se presentan en el marco de la investigación muy fuertes. Por ejemplo, también la infraestructura tecnológica, ¿verdad? O sea, como líderes también de cualquiera que sea el sector, debemos de asegurar que las comunidades, por ejemplo, principalmente las que tienen menos recursos, de alguna forma puedan acceder a la tecnología necesaria para tener por lo menos esto disponible, ¿verdad? Porque definitivamente muchas comunidades están quedando excluidas. Entonces, más o menos, Dani, como por ahí diría yo que esas son las preguntas que tanto como líderes como usuarios deberíamos de plantearnos. Una última pregunta, ya hablamos un poco de lo que se está haciendo en el tecnológico, pero a nivel general, en el sector privado, a nivel país, Sí. ¿qué problemas se pueden resolver con la inteligencia artificial hoy en día en Costa Rica? Como tú dijiste, primero analiza bien el problema y después, ¿es esta la herramienta correcta para resolverlo? Entonces te la pongo como tú me la pusiste a mí. Sí, sí, claro. ¿Qué problemas podemos resolver hoy en día con la inteligencia artificial? Correcto. Bueno, en Costa Rica se están haciendo muchas cosas en diferentes entidades, digámoslo, ¿verdad? De la que yo te puedo hablar con todo detalle, digámoslo, ¿verdad? Es de las que estamos haciendo en el tecnológico, en el laboratorio de IA, por ejemplo. Y te puedo comentar de un proyecto muy interesante que precisamente estamos trabajando. Y es un problema que tenemos, y es que actualmente, por ejemplo, hay cierta actividad en el Sol que cada cierto tiempo afecta a la Tierra, ¿verdad? Cuando te digo que afecta a la Tierra, es que afecta a las comunicaciones satelitales, los sistemas de GPS, dependiendo de la actividad solar que se presente. Entonces, ¿cuál es el problema? Volviendo de nuevo, ¿verdad? Al hilo que me colocaste, que no estamos haciendo predicciones tan precisas por varias razones, y una de ellas es porque la actividad solar es cíclica, se presenta cada cierto tiempo, y la observación solar no es algo que se haga desde hace 5 siglos, es algo que se hace desde hace pocas décadas. Entonces, ¿qué significa eso? No tenemos suficientes datos. Entonces, muchos de los modelos predictivos de hoy en día que se utilizan son modelos predictivos, lo que se llama empírico, digámoslo, ¿verdad? Como una fórmula matemática que más o menos nos hace el cálculo de esa predicción. Entonces, se nos ocurrió, nosotros, bueno, ¿por qué no creamos una estrategia de generación sintética, digámoslo, ¿verdad?, de estos datos para poder, por ejemplo, ahora sí, con toda confianza, utilizar aprendizaje profundo, por ejemplo, para poder llevar a cabo predicciones un poco, pues, con errores más bajos? Y fíjate que lo logramos, y creamos una estrategia de generación sintética informada, donde, pues, básicamente, a través de varios paradigmas de IA, uno de ellos es el generativo, pero hay otros paradigmas también ahí que nos permite a nosotros, conociendo el fenómeno, conociendo, digamos, lo que podemos esperar y cómo se ha comportado, eso incluirlo en ese proceso generativo. Entonces, como consecuencia de eso, hemos aumentado la cantidad de datos, y son datos falsos tan buenos que pueden pasar como si fueran datos verdaderos. Entonces, nuestros volúmenes de datos ahora son más grandes, ¿verdad? Evitan errores que tradicionalmente se tienen cuando se utilizan estas estrategias, y ahora sí estamos utilizando
métodos, digámoslo, ¿verdad?, avanzados de predicción para poder hacer estas predicciones, y el error ha bajado un montón. Entonces ya ahora, digámoslo, tenemos menores tasas de error, y esto pues es un ejemplo claro, digámoslo, de cómo la IA generativa también nos ha venido a brindar ayuda en cuanto a esto. Sí, básicamente, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero, por ejemplo, con tanta desigualdad en un país como Costa Rica, con tantos problemas sociales, Sí. y yo sé que esta pregunta me la saqué de la manga. Sí, claro. ¿Cuáles de todos los problemas que tiene un país como Costa Rica que podríamos meter un poco de inteligencia artificial generativa? Claro. Bueno, por ejemplo, digámoslo, se me ocurren tal vez en este momento algunas ideas. Por ejemplo, en la parte de la educación, digámoslo, ¿verdad? Hoy en día somos testigos de las tasas de deserciones que hay, ¿verdad? Somos testigos, digámoslo, por ejemplo, del incremento también en la delincuencia en ciertas zonas, en ciertas regiones del país. Precisamente el factor común que tienen los estudiantes es precisamente, perdón, esas personas es que eran estudiantes y dejaron de estudiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a través de la IA generativa, se me ocurre, que podríamos nosotros obtener toda esta información, ¿verdad? Entender a qué se deben hacer predicciones, entender a qué se deben esas deserciones, entender dónde están las raíces de los problemas y, por ejemplo, empezar a trabajarlos, ¿verdad? Un problema muy común tiene que ver precisamente con lo que hablamos casi que como al principio de la presentación, que tiene que ver con la forma en que aprenden los estudiantes, qué es lo que los aburre, qué es lo que muchas veces y en muchas ocasiones es precisamente la forma en la que se le entregan los contenidos, la forma en que se le brindan los contenidos. Tome, agarre este libro, léaselo y hacemos un examen entre uno. El libro es aburrido, el libro no me interesa, y con suerte ni va a hacer el examen, ¿verdad? Y tal vez por otro lado le ofrecen una cantidad importante de dinero por hacer algo ilícito y adivina cuál decisión va a tomar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la forma en que se le presenta la materia, la forma en la cual él puede motivársele para aprender, bueno, ese es un caso, por ejemplo, muy interesante de cómo la IA generativa se puede utilizar en ese contexto, ¿verdad? La IA generativa, por ejemplo, se me ocurre también en la parte de inclusión, en la parte, digámoslo, de las zonas que menos acceso a la tecnología tienen. Yo trabajé muchos años en la parte de telecomunicaciones, ¿verdad? Llevando internet, por cierto, a muchos lugares donde pues no era fácil llevarlo, o por lo menos para las empresas rentable, digámoslo, ¿verdad? Tan rentable llevarlo ahí. Entonces, uno de los problemas que nosotros enfrentamos generalmente eran las proyecciones de diseño que le llamábamos. Es decir, por ejemplo, cómo llevar cobertura a un lugar, pero tenemos que entender más o menos cuáles son los desafíos para llevar cobertura ahí. Un análisis como más predictivo de cómo se va a plantear el diseño. En la época en la que yo trabajaba con eso, nosotros eso, pues, lo hacíamos con lápiz, con algunos programitas ahí que medio nos ayudaban, pero no era tan preciso y al final del día, pues era tan complicado hacerlo que al final del día alguna persona de finanzas decía, no, ¿cuánto me va a costar? No, listo, no llevamos internet a esa zona, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, podemos utilizar modelos generativos para, por ejemplo, hacer estas proyecciones de cobertura, para poder entender desafíos técnicos y entonces ahora sí, con ya material objetivo y que nos sustente las decisiones, poder entender entonces cuáles son los retos, cómo podemos trabajar con ellos y qué se puede hacer, digámoslo, ¿verdad? Pues para minimizar cualquier impacto negativo y poder llevar esa tecnología a esos lugares, ¿verdad? Entonces son un par de ejemplos que se me ocurren, ¿verdad? De un montón que podríamos, ¿verdad? Tal vez ahí ponernos precisamente creativos, ¿verdad? Humanamente creativos y empezar ahí a ver diferentes alternativas. Pues Felipe, muchas gracias por dejar la bola rebotando para poder hacer un siguiente episodio en el futuro y seguir desarrollando, hablando un poco más de este tema. Nuevamente, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente pasó rapidísimo. Mira, se nos fue volado. Sí, Sí. pero Ni muchísimas gracias. Sí, Con todo muchísimas gusto. gracias de verdad, y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos durante el 2024. Esperamos poder continuar en el 2025 con este y otros temas que saldrán de no sé dónde, pero ahí veremos. Siempre tenemos muchas ideas. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante este año. Felices fiestas y, si Dios lo permite, nos veremos en el 2025. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Dani. Saludos a todos.